Muy bien, pasamos entonces ahora a la Facultad de Humanidades. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación hoy a participar de esta jornada. Voy a intentar ser lo más breve posible porque ya empieza a sentirse un poco que la tensión empieza a decaer, es lógico. Y por otro lado, los psicólogos cuando hablamos en público a veces pecamos de tecnicismo y nos volvemos medio crípticos y no se entiende nada. Así que yo lo que intenté es comentar un poco el proyecto de investigación que venimos llevando adelante y presentar algunos de los resultados provisorios que hasta el momento tenemos. Es un proyecto que llevamos adelante con un equipo de la Cátedra de Psicopatología de la Facultad de Humanidades, acá está presente Diana Lozano, y también participa Manuel Pardo, que es un egresado de la carrera. Y un proyecto dedicado a estudiar la estructura y función de los fenómenos psicosomáticos en la psicosis, ¿sí? Con el objetivo de intentar establecer las diversas formas clínicas, la variación que hay en este tipo de fenómenos, con miras a tratar de situar qué posibilidades hay de intervenirlos en un tratamiento en transferencia, digamos, un tratamiento de palabra. Básicamente porque, digamos, según cómo esté estructurado el fenómeno y la función que cumple la estructura del sujeto, qué chance hay de intervenirlo, de obtener algún tipo de efecto terapéutico en un dispositivo efectivo de palabra, solo de palabra. Para eso ha sido como fundamental proponer y mantener la distinción entre neurosis y psicosis como dos formas básicas de organización de la estructura del sujeto. Como metodología, nos dimos un método mixto, un método teórico clínico. Cuando nos referimos a clínico, tiene que ver con el estudio de casos. Para el estudio de casos, nos hemos propuesto armar una casuística en base tanto a pacientes atendidos por nosotros en nuestra práctica privada y o pública, porque los tres tenemos doble inscripción de trabajo, y por otro lado también trabajo sobre casos publicados en revistas especializadas. Y desde el punto de vista teórico nos hemos centrado en diversas líneas de corrientes de psicopatología y dentro del psicoanálisis los trabajos de la enseñanza de Lacan, la orientación lacaniana de la escuela francesa, sobre todo desde allí. Tomando desarrollos de los años 60 en particular, todo lo constituye en torno al problema de la llamada holofrase, no vamos a meternos con eso ahora, y de los años 70, de la última parte de su enseñanza, donde se plantea la hipótesis de que algunos fenómenos psicosomáticos pudieran representar una forma particular de escritura en el cuerpo, pero que como tal eventualmente podría llegar a ser leída. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, el contrapunto clásico tiene que ver con la oposición de los síntomas conversivos clásicos en la histeria, que se prestan muy fácilmente al desciframiento, a la interpretación, a encontrar un sentido. Mientras que los fenómenos psicosomáticos, en la medida en que además se caracterizan por presentar algún tipo de lesión en el cuerpo, y no solamente un trastorno funcional, son mucho más resistentes a su evacuación por medio del sentido y la palabra. En ese sentido, uno de los ejes que también hemos tomado es la oposición clásica entre síntoma y fenómeno elemental. Fenómenos elementales son los síntomas psicóticos, básicamente, delirios, alucinaciones, trastornos del lenguaje, y dentro de los que están referidos al cuerpo, en particular, los fenómenos hipocondríacos en su versión delirante. ¿Sí? Finalmente, hemos tomado algunas discusiones contemporáneas dentro de la orientación lacaniana que intentan plantear una discusión interna acerca de si, en los casos en que se presentan fenómenos psicosomáticos en la psicosis, estos serían síntomas propiamente que reflejan un proceso de desestabilización o, por el contrario, serían síntomas que evitan lo peor. Es decir, que es, bueno, un problemita, pero peor que alucinar y delirio. Entonces, en ese caso, se plantea la cuestión de qué hacer en el tratamiento con esos pacientes, porque si bien es fuente de malestar, es preferible, digamos, contener con la ayuda de ese fenómeno. Como resultados provisorios,
de la casuística que hemos estudiado, hemos constatado una diferencia en la función que cumplen los fenómenos psicosomáticos en un caso y en otro. En los casos donde el fenómeno se presenta en la neurosis, hemos visto que se trata en general de pacientes que han visto por diferentes contingencias de su vida, enfrentado a algunas coyunturas que suponen cierta exigencia de simbolización, de representación, de poder responder con algo, en temáticas topes, límites, como pueden ser la muerte, la sexualidad, y frente a esos puntos, en algunos sujetos que no cuentan con todos los recursos esperables, responden con el armado de un fenómeno psicosomático, pero que en sí esa pequeña solución logra ser, en la medida que vía la transferencia y la puesta en palabras se conecta con lo que llamamos el saber inconsciente, puede ser descoagulado y se puede obtener algún efecto terapéutico. Mientras que en los casos de psicosis, eso no está tan claramente conectado, por lo que llamamos la dimensión del saber inconsciente, pero que sí, efectivamente, es una manera de armarse lo que la teoría llama un nombre propio, ¿no? Una manera de anudar lo que en otros sujetos se mantiene anudado por métodos más estándares. Bueno, en estos sujetos el fenómeno, puede estar brindando una solución. Bueno, respecto de las conclusiones, un elemento importante es que no hemos constatado que haya fenómenos psicosomáticos en psicosis francamente declaradas, en sentido clásico. Eso podría venir en apoyo por el momento, digo, no hemos encontrado casos así. Y por otro lado, nos ha parecido en este último tramo de la investigación importante incluir la categoría de las neoconversiones, que es un concepto que algunas, digamos, corrientes contemporáneas más recientes están proponiendo para aquellos casos de psicosis en los que, aún no habiendo lesión, los fenómenos corporales ponen en discusión los recursos y la respuesta posible. Bueno, hasta ahí. Yo voy a ser muy breve. Sé que estoy en un lugar, digamos, de investigadores generales de todas las áreas, así que no me voy a poner a comentar detalles de mi obra, porque puede llegar a perderse la perspectiva y hacer estéril. Entonces, lo que voy a hacer es comentar brevemente la investigación, es decir, la forma en que he venido haciendo la investigación. Emmanuel Mounier es un autor francés, un filósofo de la primera mitad del siglo XX, que ante el avance terrible que sufrió como francés y como europeo de los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha, que disolvían la individualidad, la singularidad y la dignidad del hombre y de la persona humana, va a intentar volver a poner de relieve esa dignidad y toda esa importancia. Entonces, para eso se va a basar básicamente en la tradición filosófica cristiana, ya que él es un pensador y un filósofo cristiano, pero también va a involucrarse con la fenomenología reinante en aquel momento. De tal manera que las etiquetas nunca son demasiado amigables, pero podríamos hablar de una ontología dialéctica, ontología fenomenológica o cosas parecidas. Mounier pensaba prácticamente, digamos, que era necesario, era urgente, y que no solamente era teórico lo que tenía que hacer, sino con una finalidad práctica, es decir, que esto tenía que renovar o revolucionar, decía él, al hombre. Es decir, había que hacer una contrarrevolución contra las revoluciones que se venían dando en aquel momento, pero que estuviera centrada a la persona humana, con digamos, una clara visión cristiana y católica. Entonces, para eso funda una revista junto a Jean Lacroix, que es uno de los personalistas que pongo allí, que se llama L'Esprit, el espíritu, y que de alguna manera es la plataforma base de su desarrollo filosófico en lo que él va a llamar el personalismo. Yo hago un análisis, entonces, comencé haciendo un análisis en la etapa previa de la investigación sobre esa obra de madurez de Mounier, que es el personalismo, ya que tiene otras dos obras anteriores, pero que va corrigiendo, y luego se abre lo que los autores dicen
el gran árbol del personalismo, que en realidad el árbol del personalismo implica muchos autores personalistas, pero Mounier como uno más. Yo creo que en realidad lo que hay que retocar allí, y es mi intención, es ver que Mounier es el autor, o el ejecutor al menos, no es el primero tampoco, de este intento en la modernidad o en la posmodernidad del siglo XX. A él se van a adherir y adosar muchísimos autores, por ejemplo, los más salientes que yo pongo allí, que yo lo divido en dos ramas, una rama del personalismo que podríamos llamar metafísico-ética, donde están involucrados Nedoncel y Lacroix, y otra rama metafísica con implicancias más políticas, quizás más cercana a la intención de Mounier al principio, que es la de Jacques Maritain y Karl Wojtyła. Entonces, la idea mía es hacer un análisis, como digo allí, desde el método analítico crítico. Es muy difícil porque son muchos autores y no tienen todos mucho que ver unos con otros, pero la idea es tratar de, desde la perspectiva de la persona y de la definición boesiana atomista, es decir, de Boesio y de Santo Tomás de Aquino, como la persona como sustancia individual de naturaleza racional, ver qué cosas sí van en la dirección que Mounier proponía y cuáles no, y entonces formular, digamos, un detalle más específico. Digamos, en esto me encuentro hoy, les agradezco muchísimo. Programas de estimulación temprana, ¿sí? Autora Pesi Carla Samantha, a quien le damos el uso de la palabra. Hola, buenos días. El estudio de investigación que estoy haciendo es sobre los programas de estimulación temprana en jardines maternales y primera sala. La idea es qué percepción tienen los docentes respecto a las currículas que hay, ¿no? Es saber, por un lado, la currícula, saber por el otro lado qué materiales tienen, qué capacidades tienen para estar abordando ese tipo de aulas, ese tipo de educación casi informal. Bueno, yo soy docente de la licenciatura en psicopedagogía, por lo tanto está articulada esta investigación a las cátedras estimulación temprana y psicomotricidad. Psicomotricidad es del ciclo curricular de la licenciatura y estimulación temprana también y de la licenciatura. Bueno, las muestras. Hasta que hice el corte para la presentación eran alrededor de casi 120 muestras. Recolección de las muestras. Se tomó primero un inventario, que ya este trabajo estuvo hecho en Perú, se validó acá en Argentina. De ese inventario estaba articulado a las cátedras, donde las muestras tenían que recolectar los alumnos y alumnas, de lo cual en un primer principio iba a ser presencial, esto era antes de la pandemia, debido a que ellos me tenían que traer una mínima de muestreo de campo de 10 encuestas, y debido a lo de la pandemia pasó todo a un formulario Google. De ahí ellos me daban los mails de los docentes y yo ahí se los enviaba a los docentes y me contestaban la encuesta. Bueno, a modo para finalizar, más o menos hay 2 o 3 ítems importantes que se destaca de todo esto. Es que la mayoría, un 70% de los docentes tienen terciario y no hacen la licenciatura en inicial. Un 70% sostiene que los materiales no son siempre acordes para trabajar en las aulas, y que sostienen así también en un alto porcentaje, un 50%, de que no consiguen colaboración de los padres y de las instituciones cuando tienen que resolver los problemas que se presentan en el aula con los alumnos. Bueno,
Esto es todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Muy bien, entonces a continuación, investigación sobre los aspectos horizónticos de la percepción en la obra de Edmund Husserl. Adelante, licenciado Claudio Marengo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo preparé algo escrito, breve, son 4 hojitas, pero ya que lo tengo escrito le voy a meter y... ¿Se escucha bien? Bueno, entonces, la fenomenología de Edmund Husserl se ocupa de examinar la correlación intencional de la conciencia con el mundo. Este examen presta especial atención a los modos de aparición de los objetos mundanos, tomándolos como hilos conductores con el fin de analizar los modos de conciencia en que se manifiestan. Se estudian las maneras en que los objetos son intencionados con un sentido a través de tales o cuales determinaciones, así como las modalidades en que tienen validez como efectivos, probables o posibles, siempre de acuerdo con el grado de coherencia de la experiencia. En esta tarea elemental de la fenomenología en su etapa estática, se describen correlaciones noético-noemáticas entre los objetos de la experiencia, el sentimiento y la voluntad, puesto que según nuestro autor, la racionalidad se despliega en 3 dimensiones: dóxica, afectiva y volitiva. Asumida entonces la centralidad metodológica de la correlación intencional en la fenomenología, cabe advertir que es capital para Husserl poder dar cuenta de un mundo que no es un contenido inmanente, sino un contenido intencional que trasciende la conciencia y cuya trascendencia no puede establecerse en ninguna otra instancia que no sea la conciencia misma. Dado que las trascendencias se manifiestan en ellas y gracias a ella, la conciencia es denominada por Husserl como una conciencia trascendental, esto es, el lugar de origen de las trascendencias, y la instancia última en que todos los objetos se muestran y se legitiman como tales. Es por este motivo que la fenomenología trascendental husserliana pone de relieve la prioridad epistemológica de la conciencia por tratarse de nuestro medio de acceso al mundo, advirtiendo que todo intento de derivarla de una instancia anterior implica necesariamente la conciencia de la derivación. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el sujeto cartesiano, encerrado en su inmanencia junto a sus representaciones y escindido irremediablemente en un ser conciencial y un ser corporal, el sujeto husserliano se encuentra abierto al mundo por medio de su corporalidad constitutiva y en contacto directo con las cosas mismas. Esta aperturidad se consuma a través de los actos de percepción, en el caso de las cosas mundanas, de los actos de reflexión, en el caso de la consideración de las propias vivencias, y de los actos de empatía, en el caso del encuentro con los otros, articulándose siempre la patencia de la intencionalidad de los actos con la latencia de la horizonticidad concomitante a los mismos. Sin embargo, sin dejar de ser una ciencia de la experiencia de la conciencia, en su radicalización, la fenomenología busca la fundamentación ontológica última de la correlación intencional en una instancia previa, a saber, un curso vital de carácter pasivo, pre-reflexivo y no intencional. Esta es la cuestión estudiada por la fenomenología en su etapa genética, la cual se encamina hacia la búsqueda de una primigeneidad de la experiencia, tanto en una instancia primaria vinculada a su génesis estructural en el presente viviente, como en una instancia secundaria vinculada a su génesis temporal como historia intencional. En estos tópicos se entronca principalmente mi presente investigación, es decir, en los de fenomenología genética. En la primera de estas vías, me refiero a la pasividad primaria, me propongo analizar las síntesis pasivas temporales, asociativas y sinestésicas. Aquí abordaré con mayor detenimiento la cuestión de la afección como instancia que posibilita el tránsito del plano pasivo al plano activo de la experiencia.
fin de discriminar ambas dimensiones, me interiorizaré en la distinción entre las nociones de Gile y proto-Gile, así como en la distinción entre la noción de yo y proto-yo. De gran importancia para este tramo de la investigación resulta indagar en la automanifestación prereflexiva de la conciencia, el presente viviente, y en la instancia de indiferenciación originaria protoilética, en la que el polo yoico y el polo no yoico aún no se han diferenciado. En la primera indagación se advertirá que la apodicticidad que busca Husserl no puede ubicarse en un cogito reflexivo intencional, al modo cartesiano, sino en un cogito prereflexivo, no intencional, que opera autoafectivamente ligado a la intencionalidad longitudinal de la conciencia absoluta de tiempo. En la segunda indagación se advertirá que la correlación noético-neumática se funda en una instancia originaria indiferenciada que también presenta un carácter instintivo y no intencional. En la segunda de las vías señaladas, me refiero ahora a la de la pasividad secundaria, analizaré por un lado las síntesis pasivas vinculadas a las habitualidades y a las capacidades adquiridas por el yo a lo largo de su experiencia, y me detendré puntualmente a analizar el modo en que funcionan como un horizonte inconsciente de latencia dentro de la vida consciente del sujeto. Aquí deberé abordar otras importantes distinciones husserlianas, como las que se dan entre la noción de Ile y la de pre-Ile, así como también entre la noción de yo y pre-yo. Este último, me refiero al pre-yo, presenta habitualidades instintivas, ontogenéticas y filogenéticas y opera bajo cierta espontaneidad oculta, orientada teleológicamente a metas de una vida intencional, tanto a nivel individual como comunal. Por otro lado, analizaré las síntesis pasivas vinculadas con el dormir y el soñar, ámbito en el cual el inconsciente opera por fuera de la vida consciente, indagando en la relación que existe entre el yo soñante, es decir, el yo del que duerme, y el yo soñado, es decir, el yo del protagonista del sueño. Habiendo recorrido los momentos anunciados, pienso que se podrá advertir, por un lado, que Husserl se enrola en un modo de filosofía de la conciencia desplegada en primera persona como la de René Descartes, aunque corrige el abandono cartesiano de la esfera trascendental en la actividad yoica, incorpora la intencionalidad a la estructura constitutiva de la conciencia, amplía sus dimensiones horizónticas temporales y espaciales, asume una corporalidad constitutiva para el yo trascendental, que lo parifica con los otros yoes, conformando así una comunidad trascendental intersubjetiva que da cuenta de la unicidad del mundo, de la naturaleza y de la historia. Por otro lado, Husserl explora los estratos latentes de la pasividad yoica, mostrando dispositivos que determinan el modo de ser del yo y la organización general de la experiencia. Así se descubre un trasfondo inconsciente que en parte opera de modo latente en la vida consciente del yo, en las habitualidades y las capacidades, y que en parte opera por fuera de la vida consciente del yo, en el dormir y en el soñar. Bueno, para terminar, pensamos que todos estos análisis husserlianos del sujeto redimensionan los aspectos pasivos, inconscientes e instintivos frente a los activos conscientes e intencionales, brindándonos una descripción del mismo que se ajusta mejor a la experiencia. Consideramos que esta es una hipótesis de vasto alcance, no solo para los fines de nuestra investigación, sino para la coyuntura que atravesamos, porque criticando la explicación moderna y racionalista de una razón desencarnada, los filósofos posmodernos desacreditan a la razón misma, ¿no? Vaciando así erróneamente la bañera junto con el bebé. La defensa de la razón y de un discurso fundacional es entonces para Husserl y para nosotros una cuestión que tiene que ver con la supervivencia de la humanidad y su salvaguarda de caer en la barbarie. Pero esta defensa de la racionalidad no se puede reducir a una adquisición permanente, sino más bien a la responsabilidad de una tarea infinita, llevada a cabo comunitariamente y de generación en generación. Gracias.